Hola, bienvenidos a este video en el cual veremos la diferencia que existe entre una arquitectura de base de datos y una arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Vamos a ver el primero. Tenemos aquí que en la arquitectura de una base de datos va a estar trabajando por 3 niveles. Esto es para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos, para que existan lo que es independencia de datos y aplicaciones, manejo de múltiples vistas de usuarios, utilización de catálogos para almacenar los esquemas de la base de datos. Estos 3 niveles van a estar formados por lo que es el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. Cada uno de ellos va a estar interactuando para que el usuario que está en el nivel externo pueda acceder a los datos que físicamente van a estar en nuestro servidor de base de datos, en nuestro disco duro o en cualquier medio de organización física de datos. El principal objetivo de la arquitectura de 3 niveles es el que se puedan separar las vistas que cada usuario tiene de la base de datos de la forma en que se representa físicamente en la base de datos. ¿Por qué? Bueno, la información va a estar en un solo lugar y se puede necesitar demostrar la información de manera diferente para cada usuario, o un usuario puede estar requiriendo la información de manera diferente en ciertos puntos en que se requieran. Los usuarios no deben interactuar físicamente con la base de datos, por lo cual su interacción debe ser independiente de las características de almacenamiento. Esto es, que no nos interesa físicamente dónde esté almacenada la información. El administrador de la base de datos debe poder cambiar las estructuras de almacenamiento de la base de datos sin afectar las vistas de los usuarios. Bien, entonces aquí tenemos los 3 niveles. El nivel interno es el que representa la representación física de la base de datos en el computador. Describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema que se especifica mediante un modelo físico y se describen todos los detalles para su almacenamiento, así como sus métodos de acceso. En el nivel conceptual, dice la vista comunitaria de la base de datos, describe los datos que están almacenados y las relaciones entre los mismos. Aquí se describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios mediante un esquema que oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y sus restricciones. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para poder especificar el esquema. Y al final lo que el usuario puede ver es lo que está aquí en este nivel en el nivel externo. Aquí se describen los esquemas o vistas de usuario y cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la información. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para poder especificar los esquemas. Los 3 niveles son una descripción de los mismos datos, pero en diferentes niveles de abstracción. Los únicos datos que existen están almacenados a un nivel físico en un dispositivo de almacenamiento masivo. El funcionamiento básico de este sistema consiste en que el sistema manejador de base de datos debe transformar cualquier petición desde el nivel externo hasta el interno pasando por el conceptual y de esta misma es procesada en los datos almacenados. En muchos casos, como en las consultas, la petición debe ser modificada para mostrar los resultados de acuerdo a las especificaciones del nivel externo. Aquí vemos el ejemplo de lo que estamos manejando, cómo el usuario puede estar visualizando los datos y cómo se tiene que ir trabajando en una separación de capas para que se pueda entender y lograr recuperar la información que se requiere. Un concepto que define la importancia de la arquitectura de los 3 niveles y explica el porqué de su existencia es la independencia de los datos.
la cual se define como la capacidad de poder modificar un nivel sin afectar los niveles superiores. Van a existir dos tipos, lo que es la independencia lógica y la independencia física. Vamos a ver en qué consiste cada una. La independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema o nivel conceptual sin tener que alterar los niveles externos y programas de aplicación. Por ejemplo, si se modifica una tabla, los esquemas externos que no la referencian no deben ser afectados. Y la independencia física es la capacidad de modificar el nivel interno sin alterar los niveles conceptual y externo. Por ejemplo, si se organizan los datos para mejorar el rendimiento de la aplicación. Esto es en cuanto a la arquitectura de lo que es la base de datos. Bien, continuamos con lo que es la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Para poderlo entender, vamos a ver que existe una estructura multicapa para poder trabajar un sistema gestor de base de datos. Veamos, dice, un sistema gestor de base de datos está en realidad formado por varias capas que actúan como interfaces entre el usuario y los datos. Desde esta óptica, para llegar a los datos hay que pasar una serie de capas que poco a poco van entrando más en la realidad física de la base de datos. El usuario va a estar trabajando e interactuando con lo que son las aplicaciones, y aquí podemos ver cómo cada capa va teniendo una función para poder llegar hasta físicamente donde se encuentran los datos. Todo esto es transparente para el usuario, y el sistema gestor de base de datos va a ser el encargado de ser el intérprete entre las peticiones del usuario y lo que es el sistema operativo para que se pueda dar la función de almacenamiento y recuperación. La capa de aplicaciones del usuario son las herramientas que se proporcionan por el sistema gestor de base de datos a los usuarios para que se les permita un acceso más sencillo a los datos. Actúan de interfaz entre el usuario y la base de datos y son el único elemento que maneja el usuario. El usuario es lo único que puede tener acceso. La siguiente capa, que es el acceso de datos, es la que permite comunicar a las aplicaciones de usuario con el diccionario de datos a través de las herramientas de gestión de base de datos que incorpore el sistema gestor. Este diccionario trata los elementos que poseen todos los metadatos. Ahorita vamos a ver qué son los metadatos, que a final de cuentas son datos de los datos, es información de los datos. Gracias a esta capa, las solicitudes de los clientes se traducen en instrucciones que hacen referencia al esquema interno de la base de datos. Entonces ahorita entramos en detalle de lo que es un metadato. La siguiente estructura es el núcleo. El núcleo de la base de datos es el encargado de traducir las operaciones que le llegan a instrucciones ejecutables por el sistema operativo. Aquí ya se tiene que hacer una traducción a bajo nivel para que pueda ser entendido por nuestro sistema operativo. Bien, entonces hablábamos de lo que eran los metadatos. Aquí vemos cómo el sistema gestor de base de datos va a estar interactuando entre lo que es la parte lógica y la parte física de la información. El sistema operativo lo único que sabe es poder acceder y almacenar la información en nuestro disco duro o en cualquier medio de almacenamiento que esté operando. Y el sistema gestor de base de datos tiene que tener una parte lógica en donde pueda entender el usuario cómo está creado el almacenamiento y la recuperación. Cuando hablamos de lo que son los metadatos,
estamos hablando de lo que es la información. Pueden existir muchas maneras en cómo entender este término de lo que son los metadatos. Y la definición más concreta de los metadatos es que son datos acerca de los datos y sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Visto este ejemplo, aquí tenemos un frasco en donde nosotros podemos saber quién lo fabrica, qué producto es, qué ingredientes tiene, su fecha de vencimiento, pues nosotros podemos saber aquí si lo podemos o no lo podemos consumir, de dónde proviene, cómo se debe utilizar. Entonces, estos son metadatos, es información acerca de los datos. Otro tipo de ejemplo puede ser una ficha bibliográfica para saber cómo encontrar un libro en una biblioteca a través de un autor, un área, y poder ubicar el libro que nosotros quisiéramos encontrar. Entonces la ficha bibliográfica sería los metadatos en una biblioteca. Si volvemos a nuestro tema principal, que es el sistema gestor de base de datos, bueno, pues aquí estamos viendo cómo desde el usuario, que es la capa externa, que ya explicamos hace un momento, la capa externa que ve el usuario hace una petición, ya sea de almacenamiento o de recuperación de información. Y en el punto 1 es donde el sistema gestor hace la petición para el sistema gestor de base de datos y podemos nosotros interpretar la estructura de nuestros 3 niveles que ya vimos anteriormente para que puedan ser trasladados a una petición correcta a nuestro sistema operativo y éste pueda llevarnos la información, porque físicamente la información se encuentra almacenada en esta parte. Vamos a ver a detalle. El paso número 1 sería que el proceso lanzado por el usuario y va a indicar qué proporción o qué porción de la base de datos se desea tratar, ya sea para almacenar o para recuperar. En el paso número 2, el sistema gestor debe traducir la llamada a términos del esquema lógico. Accede al esquema lógico comprobando derechos de acceso y su traducción física. En el paso 3, el sistema gestor de base de datos obtiene el esquema físico para que una vez que sepa cómo está estructurado, pueda traducir la llamada a métodos de acceso del sistema. Aquí ya él ya sabe, el sistema gestor de base de datos, si es almacenamiento, sobre qué base de datos, sobre qué tabla, sobre qué tipo de dato se tiene que trabajar. Y una vez que sabe esto, el sistema gestor de base de datos le tiene que decir al sistema operativo qué es lo que tiene que acceder para que se puedan traducir a operaciones de bajo nivel. En el paso 6, los datos pasan al disco duro, del disco duro a una memoria intermedia, también llamada buffer, y en este se van a almacenar los datos que se vayan recibiendo. Una vez que los datos están en el buffer, pasan a un área de trabajo del proceso de usuario para que puedan ser utilizados. Por último, el sistema gestor devuelve indicadores en los que se manifiestan si ha habido errores o advertencias a tener en cuenta, y esto indica al área de comunicación del proceso de usuario. Si las indicaciones son satisfactorias, los datos de la unidad de trabajo serán utilizables por el proceso.